En A Media Sesión hablamos de motor. Si bien es cierto que la caída de la producción anual de vehículos en nuestro país se modera hasta agosto, también lo es que son muchas las amenazas que condicionan el futuro de este sector. La demanda nacional se va recuperando, pero despacio, y con ese panorama ha llegado un nuevo elemento perturbador, la amenaza cada vez más fundada de que el Brexit se produzca sin acuerdo, y esto sería otra puntilla para un sector muy dañado. Es por eso que hoy nos acompaña el director general de la Asociación Española de Proveedores de Automoción, de Sernauto, José Portilla. Buenas tardes. Muy buenas tardes. José, ¿qué puede suponer para el sector de componentes que llegue el 1 de enero de 2021 y no haya acuerdo? Pues un escenario catastrófico, diría, para los fabricantes de componentes en España, los fabricantes de componentes en todo el espacio europeo. La valoración que hemos hecho las principales asociaciones del sector, incluyendo los fabricantes de vehículos y los fabricantes de componentes, estamos hablando de un impacto de unos 110.000 millones de euros en operaciones comerciales perdidas en los próximos 5 años y poniendo en riesgo puestos de trabajo de un sector que aporta nada más y nada menos que 14,6 millones de empleos, lo que representa 1 de cada 15 puestos de trabajo, ¿no? Por lo tanto, pues sería un efecto realmente catastrófico si además lo añadimos y lo superponemos a la situación actual derivada de los efectos del COVID-19. ¿Qué cifras representa directamente Reino Unido para las exportaciones de componentes? En el caso de España, el Reino Unido representa el 10% de nuestras exportaciones. Los fabricantes de componentes españoles exportan el 58% de su fabricación y el Reino Unido es el cuarto destino por importancia con un 10%, 1.494 millones de euros en el año 2019. O sea que una falta de acuerdo sería horroroso para el sector. Pues efectivamente, tengamos en cuenta que además muchos componentes, ya no es una cuestión solamente de la venta de los vehículos en territorio británico, los vehículos británicos a territorio europeo, sino que muchos componentes viajan 2 o incluso 3 veces para ver una pieza finalizada, ¿no? Fabricada en España, que se tiene que trasladar a Inglaterra, de Inglaterra a lo mejor va a Francia para otro proceso, pues que un componente que tiene que realizar este tipo de transición, pues cada vez que entre en el país y salga, pues tenga que verse sometido a una serie de aranceles, pues obviamente haría que sería totalmente inviable desde el punto de vista comercial y de negocio. José, si este acuerdo no llega, ¿hay estimación de cómo pueden afectar los aranceles que se implanten a la producción de vehículos? Bueno, en el caso de que no haya acuerdo, obviamente, y por un tema normativo, pues nos vemos obligados a introducirnos bajo el paraguas de la Organización Mundial del Comercio y unas normas no preferenciales, ¿no? Que incluyen un arancel del 10% para los automóviles y de hasta el 22% para las furgonetas y camiones. Y estos aranceles, que son obviamente muy superiores, o serían muy superiores a los pequeños márgenes de la mayoría de los fabricantes, pues casi con toda seguridad tendrían que ser repercutidos a los consumidores, lo cual encarecería el precio de los vehículos y reduciendo obviamente las opciones, impactando en la demanda por parte de los proveedores de automoción, y sus productos pues también se verían afectados por los aranceles, y esto indudablemente aumentaría el precio de la producción y daría lugar a la entrada de mayor número de importaciones de piezas o de fabricantes de componentes de otros países competitivos, ¿no? Por lo tanto, el escenario de vernos bajo la Organización Mundial del Comercio, pues obviamente también sería absolutamente negativo. Claro, incluso los coches podrían ir con menos componentes, ¿no? Ser más en bruto. Bueno, más que fueran con menos componentes, el problema sería más bien que fueran con componentes de otros países, que no fueran de origen europeo, y fundamentalmente en el caso que nos interesa, en el caso de origen español, que es pues una industria muy competitiva, la cuarta a nivel europeo y muy reconocida a nivel mundial por su capacidad de innovación y de adaptación a las necesidades de nuestros clientes o fabricantes de vehículos. De momento, José, por el COVID se han perdido
100.000 millones de euros en valor de producción. ¿Cuánto sería este importe en pérdidas comerciales combinadas hasta, por ejemplo, 2025? Pues estaríamos hablando de esos 100.000 millones del impacto del COVID, más otros 110.000 millones, como comentaba antes, pues unos 220.000 millones. Y esto, pues claro, son unas cifras absolutamente estratosféricas y que la industria, que está en estos momentos en vía de recuperación, con paso lento pero sostenido y digamos, reactivando su producción de manera desigual en función de cómo van aperturándose los clientes y determinados países para a la hora de salir de la pandemia, teniendo en cuenta además que tenemos que afrontar, ya veníamos haciendo, ¿no?, unas inversiones multimillonarias para nuevas tecnologías, nuevos propulsores, todo el tema de la conectividad, la automatización, nuevos combustibles, para tratar de, obviamente, de cumplir con los objetivos de descarbonización con los que el sector está plenamente comprometido. Bueno, pues si tenemos en cuenta que las empresas deben realizar estas inversiones ingentes para poder cumplir estos objetivos medioambientales, y ya con la competencia tan alta que hay, que tengamos que atender a una serie de barreras comerciales de esta importancia y estas características, pues realmente el impacto, por un lado, económico sería profundo y, segundo, el impacto en el empleo pues se traduciría de la misma manera, ¿no? Por lo tanto, bueno, por eso hemos hecho esta comunicación conjunta a los principales asociaciones de fabricantes de vehículos y de proveedores de automoción, en fabricantes de componentes en Europa, urgiendo a la Unión Europea y al gobierno británico a alcanzar un acuerdo de libre comercio en un sector tan crítico y que genera tanto valor añadido a las sociedades, a la economía y al empleo de ambas instituciones, de un lado el gobierno británico y de otro lado pues la Unión Europea, indudablemente. ¿Y esta unión que habéis hecho en la industria, qué le pedís a los responsables políticos, a los negociadores del Brexit? Bueno, pues primero que pongan sentido común. Tengo que decir que tanto el gobierno de británico como obviamente los órganos de la Unión Europea son absolutamente conscientes de la relevancia y la importancia del sector de automoción en los respectivos países. Por lo tanto, nos están escuchando y son conscientes de que tienen que intentar un acuerdo que no suponga pues una debacle importante. Por lo tanto, puedo decirte y también a los oyentes de Intereconomía que hay receptividad, que hay sensibilidad y que van a hacer todo lo posible porque se pueda llegar a un acuerdo de libre comercio que quede exento de todas estas barreras comerciales y que pueda tener estos efectos devastadores. Y José, más allá de este importante asunto, ¿los ERTE siguen siendo necesarios? Pues los ERTE van a ser necesarios todavía para varias empresas, para unas cuantas empresas, ¿no? No solamente las grandes, sino también para las pequeñas y las medianas empresas. Se está empezando ya a hablar dentro en el seno del diálogo social, sindicatos, patronal y el Ministerio de Trabajo, el Gobierno, de la necesidad de poder articular unos mecanismos de flexibilidad para aquellas empresas que realmente lo necesiten. Nuestros asociados son los primeros interesados en seguir fabricando, los primeros interesados en seguir manteniendo ese empleo para cumplir con los compromisos que tenemos con nuestros clientes y, por lo tanto, todas aquellas medidas que nos permitan mantener el empleo y no tener que llegar a unas circunstancias que no son deseables para nadie y para los empresarios tampoco, indudablemente para los trabajadores, pues entendemos que el gobierno está siendo sensible a esta circunstancia y vamos a hacer todo lo posible para que se pueda extender con las condiciones que se establezcan y se acuerdan entre los agentes sociales. Ya no será un tema, digamos, de carácter tan global o tan extendido como ha ocurrido en estos meses pasados, pero de alguna manera entendemos que es un mecanismo muy conveniente para aquellas empresas que por falta de liquidez, por falta de contratos, porque no están reactivándose, pues puedan mantener este empleo durante un tiempo, unos meses, y les permita pues remontar la curva y volver a un nivel de actividad que permita reingresar y reincorporar
a los trabajadores que se encuentran en un ERTE. Y en el caso específico de tu sector, ¿cómo va a afectar la regulación del teletrabajo anunciada ayer? Bueno, en estos momentos hay aproximadamente un 70% de empresas que están manteniendo el teletrabajo, pero con un porcentaje ya muy inferior al que podíamos tener hace 3 o 4 meses cuando se cerró toda la cadena de valor. En aquel momento podían estar en teletrabajo entre un 70 y un 80% de los empleos, ¿no? Que pueden teletrabajar indudablemente. En estos momentos las cifras que manejamos son de que el 70% de las empresas está manteniendo un 20% de personas dentro de teletrabajo. Esto veremos a ver cómo va evolucionando la pandemia. Estamos viendo las cifras de determinadas regiones y ciudades de España, como Madrid, y bueno, pues iremos ajustándonos, desde luego, con un ejercicio de responsabilidad, en primer lugar, hacia nuestros empleados, que tienen que estar seguros y tienen que estar trabajando en unas condiciones que lo más solubres posible y alejadas de cualquier punto de contaminación en el momento determinado. Ese es el primer objetivo. Y segundo, pues que eso sea compatible y permita hacerse compatible, que es cierto que con los avances que se han producido, en concreto además en España, con todo el desarrollo de la fibra óptica, que bueno, gracias a empresas punteras en el mundo, como puede ser Telefónica, pues que hemos podido acometer todos, ¿no? No solamente el sector de fabricantes de componentes, nuestras empresas, sino muchos otros sectores, pues el poder estar en teletrabajo y poder, digamos, tener ese mecanismo de flexibilidad para, de momento, y hasta que haya una vacuna, pues estar en el lado seguro. Pues con esto lo vamos a dejar. José Portilla, director general de la Asociación Española de Proveedores de Automoción, de Sernauto. Muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por darnos voz. Un saludo. A ti.